Buenos días, hermanas. Continuemos con nuestra serie Los jueces de Israel. Vamos con el tema 76 ya. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 18 del libro de Jueces y solo vamos a analizar un versículo porque es muy importante lo que nos dice aquí. Miren, en el versículo 1 dice de esta manera: En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Les digo que el libro de Jueces no queda muy claro cuál es el orden de fechas de los acontecimientos. No sabemos qué pasó primero, qué pasó después. Bueno, suponemos que a lo mejor sí tiene un cierto orden cronológico, pero no es muy seguro, la verdad. Entonces, nos dice que en algún momento, mientras está ocurriendo todo lo de Jueces, hubo un tiempo en que la tribu de Dan no tenía territorio. Y nos dice algo súper importante al empezar. Dice en el versículo 1, en aquellos días no había rey en Israel. Y desde que empezamos esta serie dijimos que esta era la característica del libro de Jueces, que no había reyes. Y si nosotros nos regresamos un poquito a un versículo que leímos en el tema anterior, al versículo 6 del capítulo 17, dice casi de la misma manera, miren. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, hasta ahí todo igual. Y nos continúa diciendo, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces cada uno hizo lo que bien le pareció y no les importó que faltaba una tribu de poseer su territorio. Si ustedes leen el libro de Josué, van a ver que a Josué se le dio la indicación de pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida y de repartir los territorios pues conforme al número de habitantes que tuviera cada tribu. La tribu de Dan era una tribu pequeña, pero ellos también eran parte de los hijos de Israel y por tanto ellos tenían que recibir también su herencia. Específicamente en el capítulo 21 de Josué, ellos reciben tierra en herencia, pero bueno, aquí era como la teoría. En teoría ellos tenían que recibir este territorio y faltaba ponerlo en práctica, porque ellos tenían que entrar a ese territorio que ya les había tocado, que se les había asignado, y poseerlo. Es decir, a través de la lucha, de la guerra, ellos tenían que poseer esos lugares porque obviamente estaban siendo habitados por gente cananea. Y bueno, vamos a consultar un poquito el mapa y veamos que ahí les marqué, les puse un mapa de las 12 tribus de Israel y les estoy marcando con un círculo en el mapa dónde es realmente donde se ubicaba la tribu de Dan, y en este mapa pues obviamente no lo tenemos registrado. ¿Por qué? Porque ahí, como nos dice ahí en la imagen, ahí lo estaban habitando los filisteos. Ahora vamos a recordar otro dato que ya nos había dicho Jueces. Jueces nos dijo que Sansón era de la tribu de Dan y nos dijo que Sansón había nacido con el propósito de pelear contra los filisteos, porque los filisteos en el tiempo de Sansón estaban sometiendo al pueblo de Israel, sobre todo a los de Dan. Entonces, ahí el libro de Jueces nos dice que la tribu de Dan en ese tiempo estaba sin territorio. Probablemente ya estuvieran los tiempos de Sansón o despuesito de los tiempos de Sansón o antes de los tiempos de Sansón, pero ellos vivían en ese territorio, pero como tal no lo poseían. Y cuando les enseño este otro mapa, vean, como ya no aparece el pueblo filisteo, sino que la tribu de Judá pues conquista ese territorio, también la tribu de Simeón y también la tribu de Dan, ya tiene un espacio. En la parte superior del mapa, hasta arriba van a encontrar que también habían habitantes de la tribu de Dan dentro del territorio de Neftalí. Bueno, esto es más o menos para que nos ubiquemos, pero nos dice que como cada quien hacía lo que bien le parecía, no había un interés en las tribus hermanas, digamos, en que la tribu de Dan pues sí tuviera un lugar donde vivir. Y esto nos hace pensar, hermanas, tanto que los mismos de la tribu de Dan no obedecieron
a la orden de Josué de que poseyeran a través de la guerra su territorio. Por alguna razón no lo habían hecho. Tenían que hacerlo y no lo hicieron. Y en este tiempo, en Jueces capítulo 18, ellos seguían sin territorio. ¿Por qué? Porque hacían lo que bien les parecía. Y hay algo importante a destacar también. Sabemos que el Señor no tenía un plan de que Israel tuviera un rey como las demás naciones. De hecho, esto va a ser claro, más claro, en el libro de Primera de Samuel, donde el Señor dice claramente que Él es el rey de Israel. Él es el que va a reinar. ¿Se acuerdan también de Gedeón? Cuando le dicen, tú sé Señor sobre nosotros, le dicen los vecinos que estaban ahí alrededor de Gedeón, y Gedeón que le dice, ni yo ni mis hijos, el que es Señor de Israel es Jehová. Y él lo entendió. Luego vemos que viene uno de los hijos de Gedeón que mata a sus hermanos y él dice, yo creo que pensó, ¿por qué no voy a ser Señor si el mismo pueblo lo está pidiendo? Y él viene y Abimelech es un hombre perverso y él se establece como el primer rey, aunque la Biblia no lo identifica como un rey. El primer rey de Israel ya sabemos que es considerado Saúl, el primer rey de Israel, el primer rey oficial. Además que obviamente Abimelech al hacer las cosas mal y al quererlas hacer a la fuerza, pues no, él realmente no fue un rey de todo Israel, sino que fue rey de un pequeño territorio, de unas pocas personas, digo, comparado con todo el pueblo de Israel. Él se autonombra rey y por eso no, la Biblia no le da el honor de identificarlo como el primer rey de Israel, claro que no. Entonces, bueno, aquí la palabra de Dios cuando nos dice, en aquellos días no había rey en Israel, lo grave no es que no hubiera llegado Saúl en este tiempo y él hubiera puesto orden al pueblo de Dios, sino lo grave es que Jehová no era el rey de Israel. Jehová no tenía el lugar y no ocupaba el lugar en los corazones de los israelitas para que él fuera su rey. Por eso hacían lo que bien les parecía, porque no permitían que Jehová reinara. Y las indicaciones que habían recibido por medio de Moisés y por medio de Josué no las atendieron y por eso había un caos, por eso cada quien hacía lo que bien le parecía y bueno, una consecuencia lógica de hacer cada quien lo que bien le parece es no poder poseer lo que Dios ya había prometido. Dios le prometió a la tribu de Dan un territorio, por medio de Josué le fue establecido cuál territorio y simplemente la tribu de Dan pasó tiempo, pasaron días, yo creo que fueron muchos días los que la tribu pasó, o sea, me refiero a muchos años, los que la tribu de Dan pasó sin tener tierra, sin poseer ninguna parte de la herencia que Jehová Dios había dado a ellos. Bueno, si no queremos quedarnos sin la herencia que Jehová Dios nos ha prometido, pues tengámoslo a Él como rey. No se trata de poner cualquier rey, se trata de que Jehová sea nuestro rey y que nosotros no hagamos lo que bien nos parece, sino que por el contrario nos sometamos a la voluntad de Dios. ¿Y dónde? Por medio de su palabra, hermanas. Así que bueno, esto es lo único que vamos a analizar. Se me hizo muy importante que meditáramos solo en el versículo 1 para poder ir entendiendo pues los demás versículos. Bueno, que Dios les bendiga, hermanas.